Hola, soy Andrea Castañeda de la clase de Economía 1. Somos el equipo 7, el cual está integrado por Kentia Mejía, Ángel Mendoza, Daniel Telles, Alexis Salazar y yo. El día de hoy vamos a presentar el capítulo 4 llamado La utilidad del libro de microeconomía intermedia, un enfoque actual de Hal Varian. Comencemos. Primero que nada, la utilidad en la época victoriana se veía como un indicador del bienestar general de las personas, mientras que hoy en día se ve como sus preferencias, es decir, que la utilidad no es más que una forma de describirlas. En este tema, una de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta es el concepto de la función de utilidad, el cual es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto de las que no se prefieren. Es decir, la cesta A se prefiere hacia la cesta B si y solo si la utilidad de la primera, es decir, la cesta A, es mayor que la utilidad de la segunda, es decir, la cesta B. Entonces, tenemos que la cesta A es preferible a la cesta B si y solo si la utilidad de la cesta A es mayor que la utilidad de la cesta B. En las funciones de utilidad se tienen dos puntos, la utilidad ordinal y la utilidad cardinal. La utilidad ordinal toma en cuenta cuál es la cesta que está primero, es decir, solo le importa el orden de las cosas, como suele ser en los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. En esta tabla podemos ver que tenemos tres cestas, la cesta A, la cesta B y la cesta C. Nos podemos dar cuenta que la cesta A tiene una utilidad más alta que la cesta B y la cesta B tiene una utilidad más alta que la cesta C. Por lo tanto, podemos decir que la cesta A es mayor que la cesta B y la cesta B es mayor que la cesta C en cuanto a utilidades. Esto es lo que importa en la utilidad ordinal. En cuanto a la utilidad cardinal, esto tiene que ver con la magnitud de la diferencia de utilidades entre dos cestas, es decir, cuál es la diferencia entre la utilidad de dos bienes y esto es lo que realmente importa, pues se considera que tiene un significado. Sin embargo, este tipo de utilidad no tiene una magnitud en específico. No está mal decir que te gusta más una cesta porque puedes pagar por ella el doble que otra o puedes invertir el doble de tiempo por otra. Sin embargo, no son tan específicas y no son una magnitud tal cual de este tipo de utilidad, por lo que se puede decir que no es tan certera. Además de que se puede decir que tiene un significado la diferencia entre las utilidades, pero también debemos que tomar en cuenta que tener este dato extra no nos da información extra, simplemente sabríamos cuál es la diferencia entre estas dos. En el tema de las funciones de la utilidad están las transformaciones monótonas, las cuales transforman una serie de números en otros de tal manera que se mantenga el orden de estos. En este caso se utiliza la utilidad ordinal, es decir, que los bienes no cambien de lugar. En este caso, de la transformación monótona, simplemente se trata de poder expresar una función de la utilidad de alguna otra manera, ya sea multiplicándolos por otro número, sumándole cualquier otro o incluso elevando a x potencia pero que sea impar. En este tipo de transformaciones existen las crecientes, las no monótonas y las decrecientes. Las crecientes tienen una pendiente positiva. En las no monótonas se tienen altibajos en sus funciones, por lo tanto no podríamos decir que tiene una pendiente en específico. Mientras que en las decrecientes su pendiente va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Se tiene que tomar en cuenta que en las crecientes, en estas, el orden no cambia, pero en las decrecientes sí. En realidad, en este tipo de transformación monótona se invierte el orden de los números de las cestas. Como siguiente tema tenemos la construcción de las funciones de la utilidad. Es importante saber cuándo estamos hablando de una función de utilidad y estas se pueden detectar fácilmente. Se puede dibujar lo que son las curvas de indiferencia y cuando ya las tengamos
se pone una línea que traza diagonalmente desde el punto de origen, y si todas las curvas de indiferencia pasan solo una vez por esa línea, estamos hablando de una función de utilidad. Algunos ejemplos de funciones de utilidad en cuanto a transformaciones monótonas tenemos los sustitutos perfectos, los complementarios perfectos, las preferencias cuasilineales y las preferencias Cope-Douglas. En cuanto a los sustitutos perfectos, sabemos que siempre en los mercados vamos a poder tener un sustituto, es decir, si no podemos conseguir el bien que queremos, podemos reemplazarlo por otro. Es importante entender esto porque la fórmula se basa directamente en esto. Es decir, en este caso, dice que la utilidad de la cesta va a ser igual a del bien 1 más B del bien 2. A y B son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor, es decir, que tanto valor les da a él. Mientras que en los complementarios perfectos, que como podemos saber es, por ejemplo, un zapato derecho o un zapato izquierdo, que no podemos utilizar uno sin que esté el otro, tenemos que tomar en cuenta que la utilidad de la cesta tiene que ser igual al mínimo de lo que podemos tener del bien 1 y el mínimo de lo que podemos tener del bien 2, en donde en esta fórmula A y B son números positivos que indican las proporciones que se consumen de cada bien. Otro ejemplo podría ser, tomamos un té y a cada té le ponemos 2 cucharadas de azúcar, por lo tanto el bien 1 podría ser el té y el bien 2 las 2 cucharadas de azúcar. En el caso de las preferencias cuasilineales, estas son las curvas de indiferencia con unas traslaciones verticales, es decir, se toma una función, se hacen diferentes traslaciones sobre la gráfica y así se obtienen las cuasilineales. En este tipo de funciones, una versión desplazada de una única curva de indiferencia. En este caso se puede expresar que la utilidad cuasilineal se llama así porque es parcialmente lineal, es decir, por ejemplo, el bien 1 es lineal, pero el bien 2 no lo es, o el bien 2 lo es, pero el bien 1 no lo es. En el caso de las preferencias de Cope-Douglas, se tiene que la utilidad es igual al bien 1 a la C por el bien 2 a la D, en donde C y D son números positivos que describen las preferencias del consumidor. En este tipo de preferencias se tiene que entender que por la suma de sus exponentes tiene que dar igual a 1. En este tipo se puede hacer una infinidad de cambios, incluso con logaritmos naturales, pero siempre y cuando dé 1. La RMS, es decir, la relación marginal de sustitución, mide la pendiente de una curva de indiferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. En este tipo de relación marginal se toma en cuenta, por ejemplo, el cambio del consumo del bien 1 y el cambio del consumo del bien 2 que mantienen constante una utilidad. En este caso tenemos despejada la pendiente de la curva de la indiferencia y así es prácticamente lo que queda. El signo algebraico de la RMS es negativo, ya que si obtenemos una cantidad mayor del bien 1, tenemos que recibir una cantidad menor del bien 2 para conservar los mismos niveles de utilidad, pero con fines cómodos siempre ponemos el signo negativo para no tener más confusión con esto. En cuanto a la aplicación de la utilidad en el transporte, podemos verlo fácilmente en cuanto a la comparación de un automóvil con un transporte público. Lo que nosotros podemos ver es los tiempos que hacemos para ir hacia el lugar, por ejemplo a la parada o para ir al carro, el tiempo que hacemos del traslado, cuánto nos cuesta y este tipo de cosas. Entonces, para saber
¿Qué es lo que nos conviene más a nosotros? No podríamos decir te conviene más irte en carro, porque a lo mejor la distancia es muy larga e incluso te conviene más irte en un autobús. Entonces, en este tipo de función de la utilidad, en este caso, por ejemplo, el autobús tiene que ver con las diferentes características con las que éste cuenta, es decir, el tiempo transcurrido, cuánto te va a costar, etcétera. Para poder calcular esta utilidad tiene que ver con el beneficio que te da la característica 1 más el beneficio que te da la característica 2 y así sucesivamente. Esta es la manera en la que nosotros podemos medir de cierta forma los beneficios que podemos tener en diferencia de un transporte a otro y que nos indica a nosotros como consumidores qué es lo mejor para nosotros. Esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado el tema y muchas gracias por haber visto el video.